Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Si les apasionan las actualizaciones detalladas de celebridades y las historias reales detrás de cámaras, no olviden suscribirse y activar la campana para no perderse ningún vídeo. Lo que traemos hoy es sencillamente difícil de creer. Una sola fotografía cambió lo que creíamos saber sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Durante semanas hubo rumores, declaraciones cargadas de emoción y señales discretas de ambos lados, pero nada preparó a nadie para esto. El mundo del entretenimiento explotó cuando se filtró en internet una imagen en la que Mert y Afra aparecen compartiendo un beso. Y no formaba parte de una escena de serie ni de una estrategia publicitaria. Según personas que estuvieron allí, ocurrió en un evento privado, lejos de cámaras y reporteros, en un rincón tranquilo en medio del ruido y la multitud. Allí, entre miradas que decían más que cualquier palabra y charlas en voz baja, encontraron un instante de calma y tomaron una decisión que dejó a millones con la boca abierta. Quienes los vieron antes del beso describen un contacto visual intenso, conversaciones suaves y una cercanía tan clara que parecía que el resto del mundo se desvanecía alrededor. El beso se percibía natural, emotivo y lleno de historia, como algo que llevaba años esperando suceder. No fue torpe, no se vio forzado. Fue el gesto de dos personas que finalmente se rindieron ante sentimientos que ya no podían esconder. Para los fans que han seguido su conexión desde los días de Yalan, también conocida como Golden Boy, esa foto se sintió como la confirmación largamente esperada. Todos recordamos a Mert diciendo en entrevistas que hay amores ante los que uno no puede darse por vencido y a Afra admitiendo que el destino, a veces, hace volver a quienes deben encontrarse. En su momento muchos tomaron esas frases como respuestas diplomáticas, elegantes y nada más. Hoy suenan como pistas de una reconciliación que se venía gestando lejos del foco mediático. En el instante en que la imagen tocó la red se volvió viral. Millones la compartieron, opinaron y analizaron cada detalle, el ángulo, sus expresiones, el lenguaje corporal. En cuestión de minutos se convirtió en tendencia global. Fanáticos desde Europa hasta América Latina se sumaron a la conversación, llamándolo el regreso del año. Los comentarios estallaron con teorías, comparaciones con fotos antiguas, guiños a entrevistas pasadas y ese entusiasmo que solo encienden las historias que parecían cerradas y, de repente, vuelven a latir. Y sin embargo, las voces cercanas a la pareja aseguran que este momento no apareció de la nada. Al parecer, Mert y Afra han estado hablando en privado desde hace meses, con paciencia, sanando viejas heridas y reconectando en lo emocional. Según esas fuentes, el beso no fue un desliz, ni una emoción del momento, ni un capricho alimentado por la nostalgia. Fue una decisión. Un signo de que lo que existía entre ellos nunca terminó del todo, que el hilo que los unía había permanecido, fino pero firme, esperando la ocasión para hacerse visible otra vez. Y con esta imagen, todo cambió en la forma en que el público los observa. La incertidumbre, los rumores, los posts ambiguos, las historias en redes llenas de dobles sentidos y silencios medidos, esa etapa parece acabarse. La narrativa se vuelve clara. Algo real está sucediendo nuevamente entre Mert y Afra, algo que no necesitan explicar con palabras porque la fotografía, por sí sola, lo grita a los cuatro vientos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Aparecerán juntos de manera oficial? ¿Harán una declaración pública? ¿O es este el primero de muchos momentos que volveremos a ver? Algunos especialistas del espectáculo ya se atreven a pronosticar un compromiso en el horizonte, sobre todo después de escuchar cómo ambos han hablado del valor del compromiso y de la estabilidad en tiempos recientes. En varias portadas de revistas alrededor del mundo ya figura la imagen, acompañada de titulares del tipo, la reconciliación que todos esperaban. Lo que empezó como un instante íntimo, escondido en una esquina de un evento, se ha convertido en uno de los relatos del año, y los fans observan cada gesto, cada paso, a la espera del siguiente capítulo. Quienes conocen la historia desde adentro aseguran que semanas antes de esa noche, hubo señales imperceptibles para el público general pero nítidas para los atentos. Coincidencias de agenda, apariciones en los mismos círculos, silencios bien calculados en entrevistas, y una forma cuidadosa de hablar del pasado compartido. Nada demasiado evidente pero lo suficiente para intuir que existía un puente invisible entre ambos, un puente que no se había derrumbado, solo había sido cubierto por el polvo del tiempo y los titulares que giraron a otras direcciones.
La foto, por supuesto, desató una avalancha. Aparecieron quienes creen que hay una nueva etapa a punto de florecer, quienes aseguran que el perdón es posible cuando hay cariño verdadero, y quienes, más escépticos, advierten que los reencuentros de alto perfil son frágiles. Pero la fuerza de esa imagen supera la discusión. En ella los dos se ven serenos, seguros, casi como si hubieran pactado mirar al futuro sin la necesidad de explicarle nada a nadie. Y eso, para los seguidores que crecieron viendo Yalan, tiene un eco especial. ¿No era ese el sueño colectivo, ver a Mert y Afra encontrar fuera del set una complicidad que, a ojos de muchos, traspasaba la pantalla? Hay quienes cuentan que antes del beso se les vio riendo bajito, tocándose el brazo en ese gesto que delata confianza, repasando anécdotas de rodaje y recordando chistes internos que solo ellos entienden. Dicen que Mert se inclinó para escucharla mejor entre la música y el murmullo, que Afra lo miró como si buscara una respuesta que no estaba en ninguna entrevista ni en ningún titular. Y que en ese segundo suspendido, la decisión se volvió inevitable. No fue un arrebato. Fue el final lógico de una conversación larga, de muchas conversaciones pequeñas, de silencios que por fin encontraron una forma clara de expresarse. Los más nostálgicos han revisado viejas escenas, han vuelto a hacer montajes con momentos de Yalan, han armado hilos en redes con detalles que ahora cobran otro sentido. Siempre hubo algo en esas miradas, dicen. Nunca fue solo actuación, aseguran otros. Y aunque nadie fuera de su círculo íntimo sabe cuánto de eso es cierto, lo que sí es real es el efecto que han tenido en su audiencia. Una ola de esperanza envuelve a los que creían que, después de tanto ruido, no quedaba espacio para una historia limpia, franca, sensible. La filtración parece haber sido capturada por alguien que estaba relativamente cerca, no un paparazzi escondido a distancia, sino algún invitado que con el teléfono en la mano, registró un instante íntimo. Se ha hablado de que la seguridad del evento intentó contener la difusión, pero ya no había vuelta atrás. En minutos la imagen estaba en todos lados, discutida en foros, en programas de tarde, en páginas de fans, en perfiles que jamás habían hablado de ellos y, sin embargo, no resistieron el magnetismo del momento. Y en esa expansión, quedó claro que la historia de Mert y Afra no es solo turca, es global. A partir de allí, varios medios se apresuraron a buscar reacciones. Hubo silencio, y ese silencio dijo mucho. Ni confirmación ni desmentida, apenas algunos sin comentarios de parte de equipos cercanos. Pero en paralelo, fuentes dentro de la industria insisten en la misma línea: ese beso no fue casual. No fue una despedida, tampoco un juego. Fue un punto y aparte. La clase de señal que no se lanza si no hay, detrás, horas de conversación honesta y de voluntad real de empezar de nuevo. El impacto en redes fue inmediato. Comentarios en todas las lenguas, hilos analizando la postura de Mert, la forma en que Afra le toma la cara, la ligera inclinación de ambos hacia un mismo centro como si existiera una gravedad propia. Y también aparecieron los recuerdos de declaraciones pasadas, esas entrevistas en las que hablaban de cuidar lo importante, de elegir con prudencia, de saber cuándo apartarse del ruido. El público cosió esas piezas y armó un relato potente. El de dos artistas jóvenes muy observados, que encuentran la forma de proteger una emoción sincera en medio de una exposición enorme. Si esto continúa, si aparecen juntos de nuevo, si anuncian algo, nadie lo sabe aún. Hay quienes apuestan por una premier compartida o un acto benéfico como primer escenario para una salida oficial, algo que combine su imagen pública con una causa que valoren. Otros imaginan un comunicado breve, sobrio, que diga lo justo. Sea como sea, la mesa está servida. La idea de un compromiso suena fuerte porque, últimamente, ambos han dado señales de madurez. Han hablado de tiempos, de pausas que curan, de no tomar decisiones por impulso. Y ese tono, ahora encaja con lo que vimos, un beso que no parece hijo del vértigo, sino de la claridad. Las portadas no se hicieron esperar, el regreso del año, el beso que nadie vio venir, el amor que venció al ruido. La imagen ocupa el centro, ellos aparecen con los ojos semicerrados, la luz del evento dibuja sombras suaves y, alrededor, la vida continúa como si no entendiera que allí, en esa esquina, acaba de suceder algo que ya pertenece a la memoria colectiva. Muchos lo llaman destino, otros hablan de timing perfecto, y hay quienes, más prácticos, lo resumen así: cuando el cariño es verdadero encuentra su camino. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se lo esperaban?
¿Creen que este es el inicio de un nuevo capítulo para Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu? Cuéntenlo en los comentarios. Si disfrutaron este repaso en profundidad, dejen un like y suscríbanse para más actualizaciones exclusivas. Su apoyo nos ayuda a traerles las mejores historias del mundo del espectáculo. Manténganse atentos, porque todo indica que esta historia de amor apenas comienza. En los próximos días, cada gesto, cada aparición, cada palabra sopesada se convertirá en señal. Y aquí estaremos para leerlas, juntarlas y contarlas con el cuidado que se merecen. Mientras tanto, la escena que todos vieron seguirá rebotando en la cabeza de millones. Es imposible no pensar en la manera en que Mert acerca la mano a la mejilla de Afra, en cómo ella se inclina sin dudar, en la pausa mínima antes del contacto. La gente habla de química, pero viendo esa imagen, la palabra que mejor encaja es confianza. La naturalidad con la que se encuentran indica que el camino de regreso no fue de un día, que hubo cafés discretos, mensajes a deshora, reuniones donde los temas delicados encontraron palabras menos ásperas. No es un salto al vacío, es un puente construido a pulso, paso a paso, con paciencia. Y eso explica por qué el público se ha conmovido tanto. Más allá de la fama, más allá de las cámaras, hay algo profundamente humano en ver a dos personas darse una oportunidad auténtica. Los fans que alguna vez se sintieron parte de un viaje común a través de Yalan, ahora experimentan el espejo de la vida real, el reencuentro que no necesita discursos. Un beso, nada más. Un beso que pesa como un manifiesto. Volveremos con nuevas piezas cuando las haya, atentos a cada movimiento y con la responsabilidad de separar el ruido de lo verdadero. Por ahora, lo único claro es esto: esa fotografía ya no puede desverse. Y lo que mostró. La decisión compartida, la serenidad en medio del tumulto, la promesa sin palabras, seguirá contando la historia por sí sola, hasta que Mert y Afra decidan ponerle voz.